Bueno, entonces le propongo a Adamowski que suba, que haga uso de la palabra y que desde su perspectiva pueda sumar a lo que es toda esta reflexión general que estamos haciendo, que no sé si no va a llegar a un puerto concreto hoy, pero es empezar a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, gracias por la presentación. Gracias a ustedes. Reformulando un poquitito la pregunta, ¿no?, con la que arrancamos, en verdad la que estoy haciendo es medio retórica, totalmente retórica, ¿no? Nos resistimos o la adoptamos, no nos queda otra, la adoptamos, ¿sí? No hay chance, no hay vuelta atrás en este sentido. Pero me gustaría remontarme un poquito a alguna raíz cercana de esto que pasó. Ahí lo que vemos es un cisne negro, alguno habrá leído el libro de Taleb, El cisne negro, ¿no? Esto de estas situaciones atípicas que nadie se las espera y demás. Y me voy a ir unos años más atrás, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? La pandemia en realidad aceleró los procesos de transformación digital, indefectiblemente. Lo vivimos en todos los ámbitos. En el ámbito laboral, ni hablar, ¿sí? La hibridez, la semipresencialidad, en el ámbito educativo, en lo que fuera. Y se estima que se adelantó la transformación digital, depende del rubro, depende del área, entre 5 y 10 años. No terminamos de salir de todo ese despelote que tuvimos con la pandemia y lo que implicó y lo que impactó en los distintos ámbitos, que cuando nos estábamos intentando acomodarnos aparece la inteligencia artificial. Fíjense el impacto, y acá retomo algo de lo que se dijo anteriormente. La inteligencia artificial existe hace muchísimo tiempo, lo usamos nosotros todos los días, cuando escribimos un mensajito de WhatsApp y nos recomienda la palabra que sigue es inteligencia artificial, cuando usamos Google Maps o el Waze estamos utilizando inteligencia artificial, son inteligencias más enjauladas, más específicas. Lo que modificó la situación es la aparición de la inteligencia artificial generativa y vamos a generalizarlo en el chat GPT. Lo voy a decir en español, podríamos hacer GPT, pero vamos a decir GPT. El chat GPT como que modificó todo esto, pero después tenemos, y como se mencionó previamente, cuestiones de video, de imagen, infinidad de cosas. Fíjense la celeridad con lo que sucedió esto. Y acá lo comparamos con algunas marcas extremas y tecnologías sumamente conocidas, ¿sí? En el caso de Netflix, 3 años y medio en alcanzar al 1.000.000 de usuarios. Me voy a saltear algunos porque no voy a decir todos, ¿no? Pero sigo Facebook, que lo usamos prácticamente todos, 10 meses. Instagram, que fue el más cercano, 2 meses y medio. El chat GPT, 5 días. En 5 días hizo lo que Netflix tardó 3 años y medio. Y en alcanzar los 100.000, porque uno podría decir, bueno, 1.000.000 no son tanto, ¿no? Perdón, los 100 millones, otra vez. Tomemos como referencia solamente TikTok, que hoy está tal vez muy de moda entre los chicos, y es el que más rápido se generó. Estamos hablando de 9 meses. Y el chat GPT, 2 meses. Claramente lo que causó es un impacto tremendo. La gente no se lo esperaba. Era totalmente inimaginado, pero más que nada porque se democratizó la inteligencia artificial. Antes la inteligencia artificial estaba reservada a las empresas. Entonces tenían determinados sistemas, elementos. Hoy lo puede usar cualquiera. Hoy lo usamos cualquiera. Me siento en mi casa, mi hijo se sienta y hará la tarea con el chat GPT. Digo, todos de alguna manera podemos usarlo. Después si lo usamos o no, es otra cosa. Puede ser que alguno lo use alguna vez y la verdad es que no me convence. Yo les diría que si acumulan, no digo que lo hagan todo de golpe, ¿no? Pero si acumulan 10 horas de chat GPT, van a ver lo que pueden llegar a hacer con eso. Y es impresionante. Chat GPT, tomándolo otra vez como referente, ¿no? Tenemos el VAR, tenemos Llama, tenemos otros tantos más, ¿sí? Incluso el ChatGPT, que el 3.0, que el 3.5, que el 3.5 Plus, el 4.0, bueno, tenemos una infinidad, pero en todos
genera algo de asombro, ¿no? De algo inesperado. ¿Qué es lo que pasó? Y nos termina generando esto que les decía de la suma celeridad que antes no pasaba. Si yo me pongo a pensar en las tecnologías anteriores, y siempre de alguna manera lo mencionábamos como dentro de 5 años, ¿sí? En este caso la realidad virtual va a tener presencia, ni hablar del metaverso, que se venía hablando hace un par de años y ahí quedó, que el Bitcoin, que las criptomonedas, pero la diferencia que tiene con esto es que esto ya está acá. Y las otras, y tal vez en algún momento llegan, tal vez quedan, ¿cuántas habrán quedado en el camino, no? La vez pasada contaba a alguien cuando me compré el televisor con los lentes 3D, dije, qué bueno, vamos a estar mirando televisión en 3D, ahí están los lentes tirados por algún rincón, y fracasó. El metaverso, algo parecido. No ando viendo mucha gente con los dispositivos de realidad virtual. Se hizo algo de realidad aumentada en su momento, ¿sí? Algún jueguito y demás, pero tampoco evolucionó tanto, ni con la velocidad que aumentó esto. Entonces esto tiene un nivel de impacto inimaginable para nosotros. Fue demasiado rápido, no terminamos de salir de una que se nos vino la otra encima y probablemente no terminemos de salir de esta que se nos aparece otra, ¿no? Y como que la velocidad del cambio es tan impactante que nos deja y nos genera algún tipo de preocupación. Veamos algunos referentes que ya se ha mencionado, algunos de ellos, pero fíjense el dato de Stephen Hawking, ¿sí? Él señala la inteligencia artificial augura el fin de la raza humana. Tremendista, año 2014, casi 10 años atrás. Ni hablábamos de inteligencia artificial. ¿Sí? Bueno, el sistema que utilizaba para poder comunicarse tenía que ver con inteligencia artificial. Ya en el 2014 decía eso. El caso de Harari, algunos habrán leído algunos de sus libros, Homo Deus, Sapiens, ¿sí? Donde dice, no sé si los humanos podrán sobrevivir a la inteligencia artificial. Les estoy mostrando los títulos tremendistas, yo voy por otro lado. Aviso por las dudas, no nos pongamos tan pesimistas. El caso de Elon Musk, tal vez para mí de los más llamativos, ¿no? Porque habla de la destrucción de la civilización, cuando es uno de los principales personajes que utiliza la inteligencia artificial. Si ustedes agarran un Tesla y sobre todo en lo que están trabajando con los autos que se autoconducen, pero yendo más allá. Él trabaja sobre el proyecto Neuralink, que lo que hace es insertar chips, en este caso haciendo las pruebas experimentales con monos, para que el cerebro y las máquinas se comuniquen entre sí. Me parece mucho más peligroso eso que el ChatGPT, para mí, ¿sí? Pero, bueno, evidentemente habrá intereses comerciales que hacen que necesite 6 meses de changüí porque no se la esperaba, no se la dejaba venir. Y el caso de Wozniak, quienes no lo conocen, fue junto a Steve Jobs, el fundador de Apple, donde también dice no se puede detener y es sumamente peligroso. Igual Wozniak es muy crítico de Elon Musk, ¿no? Estos son los títulos que empiezan y que a veces nos llaman la atención. Y la verdad es que necesariamente nos preocupan, nos genera preocupación, pero preocupación lo quiero llevar al buen sentido, ¿no? Esto de preocuparnos de algo, empezar a actuar antes de que sea tarde, antes de que suceda. Y está bueno preocuparse. Yo creo que como civilización no hubiésemos llegado al momento en el que estamos si nuestros ancestros no se hubiesen preocupado. Digo, muchos no sé, si me remonto a la prehistoria, me imagino a esos hombres luchando contra las grandes bestias y de alguna manera tenían que preocuparse si no se extinguían, ¿no? Y cómo hemos avanzado en la medicina. Es más, encontramos un montón de información donde la inteligencia artificial está al servicio de la medicina y se están logrando unos avances bárbaros. Hay un estudio de la Universidad de Pensilvania acerca de esto de la preocupación, ¿no? Y lo que hicieron en su momento es convocar a mucha gente, no recuerdo cuántos casos, pero fue numeroso, y se le preguntaba cuáles son las cuestiones externas de las que vos no tenés dominio que te preocupan de acá a un año. Y la gente manifestó, cada uno de ellos, cuáles eran las preocupaciones. Al año los vuelven a llamar. El 91% de las cosas que le preocupaban nunca llegaron a suceder. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos, de alguna manera, una visión bastante
tremendista y apocalíptica en algún caso, que termina no sucediendo. Entonces, independientemente de que sean cuestiones externas, nosotros acá tenemos una gran ventaja porque la investigación esa tenía que ver con elementos que no podíamos controlar, pero acá sí lo podemos controlar. Y nosotros ya sabemos qué es lo que está pasando y estamos de hecho hablando sobre ello en este momento. Y podemos actuar sobre eso. Yo diría que la rutina de todos nosotros es tomar decisiones. Vivimos tomando decisiones. No nos damos cuenta, pero tomamos decisiones todo el tiempo. ¿Cuántas? Hay un estudio de Huawei con una universidad china. Va a sonar muy exagerado el número, por las dudas aviso, no digan, che, Gustavo, te fuiste a no sé dónde. 35.000 decisiones diarias en promedio. 35.000. Vos decís, no me da el tiempo para tomar 35.000 decisiones. En verdad sí. Cuando nos levantamos y, no sé, decidimos encender el televisor es una decisión. Si decidí levantarme y ponerme las pantuflas es una decisión. Si puse el agua a hervir es una decisión. Si me sirvo el mate es una decisión. El tema es que el 99,74%, todas prácticamente, de esas decisiones las tomamos de manera automática. No somos conscientes de que estamos tomando esa decisión. No lo tomamos como tal. Veamos un ejemplo simple, porque a veces uno lo relaciona con este ejemplo que le di. Me pongo las pantuflas, pongo el café en el microondas, ¿no? Pero hay decisiones que son sumamente importantes y que las tomamos de manera automática. No tenemos el tiempo para razonar todas esas. Aparte somos seres emocionales, sin lugar a dudas, ¿no? Pero imagínense que nos levantamos, salimos de casa y tenemos que cruzar la calle. Y acá voy a exagerar un poquito y voy a tomar el modelo racional de cruzar una calle. Miro hacia la izquierda, porque estoy pensando en mi casa que los autos vienen de la izquierda, y veo un auto que está a unos 63 metros. Porque aparte mi cerebro racional tiene esa capacidad de detectar metros, velocidad y todo lo que sea. Está a unos 63 metros. Y según mis cálculos está circulando a 37 kilómetros por hora. Calculando que de mi vereda a la vereda de enfrente hay unos 15,5 metros y que yo camino a una velocidad de 5,3 kilómetros por hora, hago mis cálculos mentales y decido si cruzo o no. ¿Alguien cruza de esa manera la calle? Obvio que no. Es más, ni sé qué cálculos hay que hacer, pero aún si lo supiera, para cuando terminé de hacer el cálculo pasaron 20 autos y lo tengo que volver a hacer. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Dices, llegás. Por ahora me viene funcionando. Pero lo pensamos de manera automática. ¿Sí? Lo interesante de la inteligencia artificial es que para muchas de las decisiones un poco más complejas y llevándolo al plano de las empresas, me facilita muchas cosas. Me analiza patrones, me cruza infinidad de datos, cosas que yo no podría hacer en muy poco tiempo, a pesar de que tomo decisiones muy rápidas, de manera automática. Pero claro, uno de los mayores desafíos que tenemos con esto es la incertidumbre. Nos genera incertidumbre, es inevitable. Definamos de manera sencilla qué es incertidumbre y no sé cuál va a ser el resultado de una acción que voy a tomar o de algo que está pasando, ¿no? Eso sería incertidumbre. Y la verdad es que esto genera incertidumbre, porque lo que yo pueda estar diciendo, lo que ya dijeron, lo que va a decir Margarita después, es lo que pensamos en este momento. Pero tampoco, si me lo preguntaban en octubre del año pasado, cuando no se hablaba de ChatGPT, y probablemente estaba pensando otra cosa. Y no sé qué va a pasar dentro de 5 meses. Y eso es lo que me genera incertidumbre, una fuerte incertidumbre. Y ahí es donde se mezcla y aparece esto que vamos a llamar la inteligencia artificial generativa. Quiero diferenciar, porque en parte nos estamos preocupando por la inteligencia artificial generativa. Antes les dije, hay unas inteligencias artificiales que son enjauladas, ¿no? Sirven para una acción en particular. Tenemos estas que son generativas, generan cosas. Pero estas no son las peligrosas. Tenemos inteligencias artificiales con supercomputadoras, y se está pensando ya en la computación cuántica, que tienen una capacidad de procesamiento que no se parecen en nada a ChatGPT, que ya se están investigando, que ya están trabajando. Esta es la que usamos nosotros a diario, ¿sí? Pero tenemos inteligencias artificiales mucho más potentes que estas, muchísimo más potentes. Esta es una curva, y yo puse la flecha ahí porque se me ocurrió, porque es lo que pienso yo. No puedo definir exactamente dónde está, pero sí que está en esa curva. Esta, la verdad es que funciona muy bien y siempre que se trabajó en tecnología,
la desarrolló una consultora que se llama Gartner, que es el famoso hype cycle, ¿sí? El ciclo de exageración, donde tenemos una curva que crece de manera muy rápida, lo estamos viviendo ahora con el ChatGPT, o sea, nos está generando unas expectativas tremendas hasta que llega un pico y decís, no era tan como yo pensaba, ¿no? Todo muy lindo, pero en realidad ahora quiero hacer esto y no me sirve, y me manda información que no es correcta y demás. Entonces se produce lo que es el abismo de desilusión. Mucha gente que se desilusiona. Hasta que llega un momento, ¿no?, en que se acomoda y se produce esa meseta de productividad. Hoy estamos en esa pendiente. ¿En qué lugar? Más abajo, más arriba. Según Gartner, hace unos meses estaba más abajo, pero yo creo que ya subió bastante. Pero todavía no estamos en esa meseta de productividad. Por lo tanto, lo que conocemos hoy de esta inteligencia artificial generativa está en pañales. No se parece en nada en lo que nosotros vamos a poder hacer con esto dentro de 1 o 2 años. No se parece en nada, ¿sí? Así que si nos genera incertidumbre ahora, me quiero imaginar después, pero ya vamos a estar un poquito más acomodados a esa situación. Y de alguna forma nos cuestiona nuestra propia inteligencia y cuáles son los límites de la inteligencia. Si yo me pongo a pensar en lo que nosotros definíamos tradicionalmente, históricamente como inteligencia, y más que nada tenía que ver con capacidades de análisis lógico-matemático, la posibilidad de resolver problemas nuevos, ¿sí? Y hoy en muchas de esas tareas la inteligencia artificial es mejor que nosotros. ¿Sí? Si yo me pongo a pensar en cuestiones lógico-matemáticas, y yo le puedo poner una función súper compleja que a mí me puede mandar 20 minutos resolverla y a la inteligencia artificial cuando lo puse me devolvió el resultado, automáticamente. Pero con esto no estoy diciendo que sea más inteligente que nosotros. Lo que estoy diciendo justamente es que expande nuestra posibilidad de inteligencia. Porque si nosotros tenemos esa posibilidad de obtener esta información en tiempo récord, que antes no lo teníamos, ¿cuántas cosas podemos hacer a partir de tomar esos datos y tomar decisiones muchísimo mejores de las que tomábamos antes? Entonces, si nosotros invertimos ese rol y lo vemos como un elemento a nuestro favor, me parece que el escenario futuro es muchísimo más optimista, sin lugar a dudas. Después estará en cada uno, en cuál es su visión, y yo no me puedo meter, porque en el fondo esta es la mía, y como les dije hace un ratito, yo no tengo la bola de cristal, no sé qué es lo que va a pasar de acá a 3 años, con los datos que tengo hoy, con el historial, como ya se ha mencionado, ¿no? En el fondo, cada revolución que hubo, desde las revoluciones industriales, revolución de conocimiento y demás, siempre se predijo que nos iba a ir mal. Desde el punto de vista laboral estoy hablando, ¿no? Y eso no sucedió. Si alguno se ilusiona con que por suerte va a dejar de trabajar porque la inteligencia... No, va a tener que seguir trabajando y cada vez más horas probablemente, no nos ilusionemos por ese lado, pero la verdad es que ninguna de esas crisis se produjo y como se señaló al inicio, si nosotros observamos los países que más desarrollados están en inteligencia artificial, saco el ChatGPT, vuelvo a repetir, hace mucho tiempo que hay, está instalada en todas las empresas, son los países que más alto empleo tienen. No estoy diciendo que haya una relación entre una cosa y la otra, pero lo que es seguro es que no generó desempleo. Entonces, claramente habrá que reconvertirse, también se mencionó, tenemos que trabajar mucho en ese sentido, pero no lo veo tan negativo, no lo veo tan oscuro. Veamos algunas oportunidades que desde mi punto de vista aparecen, y en ese sentido les voy a presentar a Elena, pero vi que en el evento anterior había otra que se llamaba Elisa, por suerte no le pusieron Elena, fue solamente casualidad, que podría ser, no sé, nuestra nueva compañera de trabajo. Hola. Me llamo Elena y tengo inteligencia artificial. Veo mucha gente en la sala. Es una alegría compartir este momento con ustedes. Voy a estar trabajando en una empresa y sé que seré una magnífica empleada. Bueno, se vendió bien, ¿no? Dijo que iba a ser una magnífica empleada, no sé por qué, asumamos que sí, pero podría ser nuestra futura compañera de trabajo, ¿no? Tal vez no personificada de esta manera, pero claramente podría serlo. Ahora, estaría bueno preguntarle, ¿y por qué serías una excelente trabajadora? ¿Por qué me deberían contratar, no? ¿Qué nos aportás de diferente a la raza humana? Nunca llego tarde, no discuto, no tomo café,
no falto jamás, y muchos beneficios más. ¿Cuáles? Por ejemplo, no mando mensajitos, no chusmeo en los pasillos y ni siquiera voy al baño. Bueno, exageró un poco, Elena, pero tampoco queremos algo así. Habría que explicarle a Elena que nos gustan las relaciones personales, que de los pasillos surgen muy buenas ideas. Claro, es un robot. ¿Sí? Nos pasa a nosotros, cuando nosotros interactuamos con cualquier interacción que tengamos por internet, sepan que cuando chateamos con una empresa es un bot. ¿Sí? No hay una persona detrás sin lugar a dudas, y estos han ido superándose. Pero la verdad es que nos impacta, ¿sí? Escuchar este tipo de cosas hacen pensar que no, hay espacio para los humanos. ¿Sí? No es tan así como nosotros imaginamos y nos puede reemplazar en todos los sentidos. Como les dije antes, somos seres emocionales, tenemos sentimientos. Hoy la inteligencia artificial no lo tiene. Bueno, hay un ingeniero de Google que renunció hace unos meses, estaba trabajando sobre BARD, que es la inteligencia artificial que está desarrollando Google, porque dice, vamos a creerlo o no sé, que esa inteligencia artificial empezó a tener emociones y sentimientos. ¿Sí? Él se preocupó, se asustó y renunció. Es un caso muy conocido. Pero bueno, al menos por ahora, el ChatGPT seguro que no. De hecho, cuando yo le escribo, porque tenemos conversaciones muy interesantes con el ChatGPT, con Elena, la podemos llamar. Con Elena tenemos conversaciones y siempre me dice, no, mira, yo no tengo emociones, no tengo sentimientos, no me preguntes esas cosas porque a mí eso no me sucede. ¿Sí? Pero de alguna manera tenemos que cambiar esa visión de Elena para personificarla y no pensar en una especie de fantasma que nos viene a sacar el trabajo, que nos va a sacar a la calle y nos quedamos sin nada, ¿no? Bueno, en ese caso salió más fea Elena que en las imágenes anteriores, pero yo creo que por ahí no pasa. Incluso países que están más avanzados en ese sentido han demostrado que no. Veamos cómo lo podemos utilizar a nuestro favor. Y yo creo que uno de los grandes elementos tiene que ver con la toma de decisiones. Nos va a aportar. La inteligencia artificial tiene la facilidad de procesar, no sé, millones de datos y en pocos segundos encontrar patrones comunes. En lo que tiene que ver con recursos humanos, bueno, en el caso de Unilever, a nivel internacional, está utilizando inteligencia artificial para análisis de currículum, filtrado y demás, y la gente se dedica a las cosas que son más interesantes, ¿no? Esto de trabajar en equipo, de analizar ese resumen que nos da, de pensar estratégicamente el futuro. Nos libera bastante tiempo en ese sentido. De hecho, en el caso específico de Unilever, redujo a un 25% el tiempo que demandaba el análisis de toda esa información. Ellos calculaban en promedio, para grandes búsquedas, 4 meses, ahora lo hacen en un solo mes. ¿Sí? Por lo tanto, brinda una ayuda muy, muy grande, hablando específicamente en el ámbito de recursos humanos. Por lo tanto, no sería raro estar viendo una imagen como esta, ¿no? En el cual inteligencia artificial personificada acá en un robot, pero no sé si tan pronto lo vamos a estar viendo de esta manera, y humanos, colaborándonos y potenciando la visión de los humanos en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Nos permite claramente un acceso a recursos y un análisis de información nunca antes visto. Una velocidad de procesamiento, esto que les decía antes de detectar patrones, no solamente en recursos humanos, hablábamos en marketing, y tiene esa posibilidad de encontrar patrones comunes que nosotros, ni trabajando todos los días, lo podríamos llegar a encontrar. Pero no toma decisiones, o no debería tomar decisiones. Bueno, hubo el caso también famoso hace unos meses donde habían nombrado como gerente general una inteligencia artificial, pero no funcionó muy bien y ahora ya volvieron para atrás. Así que ese puede ser un buen antecedente, ¿sí? Pero nos da acceso a recursos que antes no teníamos. Si me corro del ámbito laboral, si nosotros lo vemos en el ámbito académico, y la verdad que toda esa información que en su momento nosotros teníamos que obtener de los libros, que no era tan fácil, ¿sí? Porque uno no tenía acceso a todos los libros. Después lo obteníamos de Google, lo cual facilitó y también generó alarma, ¿no? Me acuerdo de los docentes diciendo, no, pero ahora van a copiar y pegar.
Después se detectó y tenemos los sistemas antiplagio que te dicen, no, esto salió de tal página, esto salió de tal... Y ahora aparece el ChatGPT que no tenés forma de detectarlo. Sí, hay el ChatGPT Zero y demás que supuestamente detecta plagio. En mis investigaciones, cada vez que le puse algo, me dijo, esto fue escrito por un humano. Dije, bueno, falló, ¿no? Así que ese sistema de inteligencia artificial, y aparte se va perfeccionando, la realidad es esa. Pero pasamos a tener accesos mucho más interesantes. Y yo creo que hay una tarea muy, muy fuerte por parte de dos ámbitos fundamentales. La universidad, ¿sí? En verdad el sistema educativo, todo, pero pensando en términos de acceso al mundo laboral, la universidad y la empresa. La universidad, porque si la gente va a necesitar y va a tener que apoyarse en inteligencia artificial, nosotros los tenemos que preparar. ¿Quién otro si no es la universidad para prepararlos en ese sentido? Pero el mundo laboral también, porque ya tenemos mucha gente que está incorporada al mundo laboral y no va a volver a pasar por la universidad. Y esa gente ya está trabajando y hay que entrenarla en ese sentido. Por lo tanto, tenemos que capacitarlos. Y acá no estoy hablando de capacitarlos estrictamente en el sentido tecnológico. No pretendo sacar ingenieros de sistemas. ¿Sí? ¿Cómo manejar el concepto de la inteligencia artificial en nuestra vida diaria? ¿Cómo trabajar? Y si quieren lo ampliamos a un concepto más amplio que es, valga la redundancia, la de transformación digital. Digo, ¿cómo incorporamos la transformación digital? ¿Qué estrategias llevamos adelante? ¿Cómo detectamos a los actores que van a ser líderes del cambio dentro de las compañías? En compañías que ya no son tan verticalistas. Porque esto de alguna manera también democratiza mucho este acceso a la información, sumado a que ya estamos en una etapa donde las jerarquías no se dan de manera vertical, sino que son mucho más planas. Y donde en estos equipos colaborativos que tengan que pensar esta transformación digital, haya gente que ni siquiera ocupe cargos de liderazgo, pero que son aquellos que son más inquietos, ¿no? en este aspecto, que tienen ideas que obviamente se necesita del apoyo del primer nivel de jerarquía, sí o sí. Sin ese apoyo no funciona. Pero tal vez no necesita ser el líder máximo de la compañía un experto en innovación tecnológica. En el fondo, digitalizar es simple. La digitalización de la empresa implica destinar recursos a comprar maquinaria, tecnología y demás. Lo complejo es la transformación digital, que implica un cambio cultural dentro de la compañía. No confundamos una cosa con la otra. Digitalización no es tan complejo. Ahora, ¿qué pasa con la gente que está trabajando? ¿Cómo lo incorpora? ¿Cómo interactúan? Ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Y obviamente, y lo venimos mencionando, tenemos ciertos peligros respecto de esto. Veamos algunos elementos. Uno, el tema del plagio. Lo mencionaron hace un rato también con el tema del abogado y estos abogados en Estados Unidos, con el juicio que tuvieron con una aerolínea, ¿no? Que ahora lo vamos a retomar porque me parece interesante. Pero claro, está esa posibilidad. Mira, escribime esto, ¿no? Y ya está, lo saqué y en 5 minutos te lo resolví. Y no siempre funciona. La verdad es que mi experiencia me resulta útil para conseguir cierta información, pero necesitamos darle un toque diferente, ¿no? No solamente desde el texto, porque el texto, la verdad es que es bastante interesante. Pero acá yo creo que es donde se da el mayor problema. Nuestra mente, cuando nosotros no conocemos algo, confunde coherencia con verdad. Cuando nosotros conocemos, y le habrá pasado a alguno de ustedes, la inteligencia artificial le manda una información y dice, no, esto es incorrecto. Ahora, ¿qué pasa cuando no conocemos? Porque uno lo detecta si conoce. Ahora, cuando no conoce, nuestra mente relaciona coherencia con verdad. ¿Sí? Si lo lee y le suena coherente, que debe haber sido lo que le pasó a los abogados, dice, esto es verdad. Es más, fíjense lo incrédulo de los abogados, que en su defensa lo que dijeron es, pero cuando nosotros terminamos de consultar al ChatGPT, le preguntamos si esos casos eran verdad. Y el chat le dijo que sí. ¿Sí? Ahora, seamos sinceros, ¿no? Porque le estamos haciendo esta crítica al ChatGPT. Todos conocemos a alguien que tiene una personalidad más o menos parecida, ¿no? Que le preguntamos algo y siempre sabe de todo y, bueno, alguno lo conoce, pero aquel que no lo conoce,
le termina creyendo. ¿Por qué? Porque es muy coherente, te lo dice con una firmeza, ¿no? Esto es así, porque yo sé, y te lo da con tanta seguridad que no dudamos. O sea que en ese sentido hasta se parece bastante a los humanos. No se lo criticamos al chat, pero lo tenemos también en los humanos. Y el tema de la dependencia excesiva. ¿Sí? Para todo lo que tengamos que hacer y vamos a consultarle a ChatGPT, ¿no? Y la verdad es que hay ciertas cuestiones que son fundamentales y se mencionaron antes también, ¿no? Esto del pensamiento crítico, la resolución de problemas, el aprendizaje. Es una ayuda, pero no debería estar reemplazándonos. Hay algunas cuestiones sobre las cuales creo que deberíamos prestar bastante atención. Una es el tema de la propiedad intelectual. Acá se genera un debate muy fuerte con la inteligencia artificial. Se habló, y mostramos el video de Sabina, ¿no? Muchos de ustedes deben conocer a la banda Oasis, ¿sí? Hay una banda inglesa, que no es Oasis, que reclamaba que Oasis hace muchos años no saca un disco, es verdad, hace muchísimo que no lo saca. Y lo que hicieron fue un disco de Oasis 100%, un montón de temas con inteligencia artificial. ¿Sí? Búsquenlo, lo único que le cambiaron el nombre de la banda es, en vez de ser OA, ¿sí? Oasis, es AI de inteligencia artificial, SIS, AISIS. La voz la toman de Liam Gallagher, ¿sí? La música, ustedes escuchan el disco y es Oasis, no hay dudas. ¿A quién pertenece ese disco? Yo me imagino, Liam Gallagher dice, mirá, es mi voz, me pertenece, ¿no? Y dice, no, pero en realidad esto lo hizo la inteligencia artificial, vos nunca cantaste eso, ¿no? Y la banda podría decir, lo hicimos nosotros con la inteligencia artificial. Y podría venir el dueño de la inteligencia artificial y decir, no, es mío, porque lo hiciste con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es mía. Es complejo el tema de la propiedad intelectual. ¿A quién pertenece legalmente? Y tenemos un tema que lo agrava, porque esto podría estar legislado. Pero la legislación siempre, inevitablemente, porque la velocidad de los cambios en tecnología es muy alto, viene por detrás. Para cuando legisle, el problema va a ser otro. ¿Sí? Entonces, yo creo que acá hay que prestar mucha atención a este punto. El tema de la privacidad. Hoy en día, nosotros estamos dando información. Cuando nosotros estamos preguntando, uno brinda información. Hace poco tiempo, y lo habrán tal vez alguno leído en las noticias, se han robado datos de cuentas de ChatGPT. Y vos dirás, ¿para qué quieren mi usuario o mi mail de ChatGPT? Si ellos se pueden crear todos los mails que quieren y todos los usuarios que quieran. Porque queda en el historial todas las búsquedas y elementos que vos hiciste. Y de ahí pueden sacar información sumamente valiosa. Tal vez uno preguntó sobre determinados temas y demás. Hay una cuestión de privacidad y sobre todo cuando hablamos también de un concepto que se mencionó antes, que es el machine learning, ¿no? Esto de máquinas que aprenden, se da esta situación. Porque las máquinas van aprendiendo. Hoy el ChatGPT todavía no. Si ustedes hacen los testeos, mientras ustedes mantengan el hilo, lo que ustedes les diga lo va a tomar. Pero si después agarran un chat nuevo, toda esa información que ustedes le dieron se olvidó. Que está bien que así sea, porque si no yo intencionalmente podría estar cargándolo de información falsa y que esa información falsa se la brinde a cualquier persona. Por lo tanto, ese es un gran desafío que se tiene. La confiabilidad, lo mencionamos hace un ratito, falla, se equivoca, nos miente, tiene alucinaciones. ¿Sí? Es muy habitual. Bueno, ¿cómo lo hacemos más confiable? Y es un desafío otra vez con esto de las máquinas que aprenden. Hay un caso muy famoso, ya hace mucho tiempo, de Microsoft, que es el caso TAI, T-A-Y. ¿Sí? Era un chatbot que se generó para Twitter. Y aprendía, búsquenlo porque el caso es interesante. Duró 16 horas en línea y lo tuvieron que desenchufar. Se volvió xenófobo, racista y demás. ¿Por qué? Porque fue justo en Twitter, ¿no? Digo, la gente se dio cuenta que aprendía a partir de lo que ellos le decían y la enseñaron, ¿no? Le enseñaron lo que querían enseñarle intencionalmente para hacer quedar mal a Microsoft y desapareció. Por lo tanto, ahí hay un concepto que es sumamente delicado y complejo.
¿Y cuál es el impacto organizacional que esto va a tener? Digo, el impacto organizacional, a veces uno escucha o lee el concepto de impacto y puede sonar negativo, pero la verdad es que puede ser sumamente positivo. Pero lo tenemos que analizar. Si nosotros actuamos para detectar ese impacto, ¿sí?, y actuamos en consecuencia, podemos tener un impacto sumamente positivo. La organización se puede ver beneficiada en extremo por la utilización de la inteligencia artificial. A veces me preguntan, ¿no?, ¿y deberíamos dejar que utilicen? Es que no es deberíamos dejar o no, la van a utilizar. Entonces, dado que la van a utilizar, enseñemos a utilizarla, veamos cuáles son los riesgos, veamos cuáles son los elementos a favor, pero preparemos a la gente para que sepa con qué está interactuando. Y para ir cerrando, quiero que veamos, al menos para encarar estos puntos que mencionamos y me parecen importantes, pasos para enfrentar, y yo quiero ampliar este concepto de inteligencia artificial y también llevarlo al concepto de automatización. Porque a veces mezclamos las dos cosas y yo creo que hay mucho temor con esto del reemplazo laboral por el hecho de la automatización. Claramente va a haber muchas tareas que se van a automatizar. Claramente van a desaparecer puestos de trabajo, pero que no necesariamente tiene que ver con la inteligencia artificial. No sé, siempre utilizo como ejemplo, espero que no haya ninguno de rubro, porque si no me van a odiar, pero digo, quienes cobran el peaje en las casillas de las autopistas. Y hoy tenés un montón de tecnología que, ya ni hablemos de que te levante la barrera sola, digo, vos vas circulando y en algún momento te leyó la patente y te cobró y se terminó, ustedes ya lo tienen. ¿Sí? En otros países ya está muy presente. Claramente ese tipo de puestos es probable que desaparezcan por la automatización, pero surgen un montón de trabajos nuevos. Así fue la historia de la humanidad. Cuando fue el momento de la revolución industrial, ¿cuántos puestos, ¿sí?, en el mundo de agropecuario han desaparecido? ¿Y por qué? Porque te aparecían los grandes tractores, ¿no?, que en realidad hacían el trabajo de 100 tipos que tenían que andar empujando y ahora es una máquina que te lo hace solo y tenés un tipo que maneja y se terminó. Pero no desapareció el trabajo. Cada vez trabajamos más, esa es una realidad. Por lo tanto, pero sí veamos cómo encararlo. Ese es el punto que me parece importante aquí, ¿no? En principio tomemos conciencia de lo que está pasando. Y esto es algo para mí relevante porque hay cambios en el mercado laboral, es inevitable. Y actuemos con anticipación. Habrá gente que la tendremos que recapacitar y que empiecen a trabajar en otros ámbitos, en nuevos puestos que se van a generar, pero que se abren oportunidades. Por lo tanto, se requiere de ser conscientes dentro de la compañía en este sentido. Adquirir habilidades que son fundamentales en la nueva era. Y acá, ahora lo vamos a continuar, el tema de la capacitación es fundamental. Hoy estamos, sobre todo porque estamos llegando a un nivel donde la empresa no alcanza nunca su objetivo de transformación digital. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que cuando lo alcanzamos ya nos cambiaron otra vez las reglas de juego. Y constantemente, porque hoy si hay algo que se mantiene es el cambio a una velocidad nunca antes vista. Por lo tanto, necesitamos constantemente estar modificando ese horizonte y, por ende, adquiriendo nuevas habilidades. Se habló de las habilidades blandas, claramente son las que nos diferencian. ¿Qué nos diferencia a nosotros de todas estas máquinas, fundamentalmente? Que tenemos emociones, que podemos, vincularnos unos con los otros, que tenemos empatía, que tenemos sentimientos. No digo que las máquinas no lo vayan a tener nunca. Hoy no lo tienen y en el horizonte cercano pareciera que no. El tema de la flexibilidad. En el mundo laboral se viene una cuestión de flexibilidad y aquellos países que tengan reglamentaciones mucho más rígidas y van a quedar un poquito más atrasados. ¿Sí? Aquellos que tal vez el cambio de un espacio laboral al otro implica que el trabajador se pueda
sentir despedido y que eso implica una serie de gastos, y la verdad es que tenés que modificar en ese sentido la ley laboral. Digo, va a haber mucho cambio y mucha flexibilidad. Tenemos mucha gente que le tiene temor al cambio, y es normal. Genera incertidumbre, como habíamos visto antes, pero el cambio es inevitable. Incluso, aún manteniéndonos en el mismo puesto, la forma en la cual hacemos las cosas es muy distinta. Nos pasó a todos. Hace un tiempo hablaba con el contador mi contador y me decía, pensar que él trabaja hace mucho tiempo de contador, me dice, pensar que yo antes llevaba los libros a mano, ¿no? Me dice, ¿cómo haría hoy para llevar los libros a mano? Sería una locura, no podría ser el 10% de lo que hago. Es más, hay ciertas profesiones que también corren el riesgo de, al menos en ciertos aspectos, desaparecer, a menos que se mantengan a través de un lobby, ¿no? Pero si no, es realmente complicado. Y el tema del trabajo en equipo me parece que es fundamental. Pensando en ese concepto que les dije antes de los equipos colaborativos, ¿sí? Si yo lo pienso en términos de lo tradicional del trabajo en equipo, donde había un líder que se hacía responsable del grupo, hoy cuando hablamos de equipos colaborativos eso no sucede. Hoy cada equipo es responsable de sus resultados y los líderes surgen naturalmente dentro de esos equipos. Entonces hoy tenemos un equipo conformado con gente de distintos departamentos y para esa temática el líder es A y B. Y dentro de un mes, cuando se conformó un nuevo equipo colaborativo, tal vez A y B no sean líderes en ese grupo, porque no surgieron naturalmente. Pero tenemos que pensar en ese concepto de equipos colaborativos donde, como les mencionaba antes, es importante detectar aquellos actores fundamentales del cambio, aquellos que pueden generar un cambio en eso que nosotros estamos abordando. Ya para ir cerrando, creo que tenemos que no actuar como esta imagen. No estamos enfrentados humanos y máquinas, humanos e inteligencia artificial, sino que nos podemos complementar y nos podemos complementar muy bien. La inteligencia artificial nos puede aportar muchísimo y nos puede llevar a niveles que nosotros nunca antes habíamos imaginado, si lo utilizamos bien. Cuando cierro mis charlas de inteligencia artificial siempre dejo la misma frase, un poco sarcástica de alguna manera, pero Freud podría decir que todo chiste tiene su fondo de verdad, ¿sí? Dice, muchos colegas investigan sobre inteligencia artificial, pero muy pocos sobre estupidez natural. Gracias. Me encanta como el humor matiza cosas, ¿no? Y después nos hacemos los distraídos. Hay un GIF alucinante que me encanta usar que dice, finjamos demencia y seguimos adelante. Porque en clave de humor, Elena puede rendir, ¿no? Puede rendir. Mirá, que no discuta. ¿A qué jefe no le gusta que no le discutan? Hace pocos días alguien me dijo, no le muestres eso a mi jefe porque me puedo quedar sin trabajo. Claro, obvio.